El Papa Francisco ha enviado una carta a los líderes del G20 que este fin de semana están reunidos en Brisbane, en Australia. Es una de las reuniones más importantes, quizá junto con la del Foro de Davos, la más importante que tiene lugar en el mundo cada año, desde el punto de vista del análisis de la economía, del establecimiento de planes estratégicos. Hay que ver a estos grandes políticos del mundo no como aves de presa o de rapiña, sino como personas interesadas en resolver los problemas de sus propios países, obviamente, pero también del conjunto de la humanidad. Sin embargo, a veces parece que se olvidan de la realidad de millones de seres humanos, incluso dentro de sus propias naciones. Muchas veces da la sensación de que la macroeconomía se olvida de la economía real de tantos millones de personas. Y por eso el Santo Padre, el Papa Francisco, ha mandado esta carta, que es realmente un ejemplo de mesura, un ejemplo de equilibrio. No entra el Papa en esta carta a decir cómo se tienen que hacer las cosas, no es el papel de la Iglesia decir cómo tiene que regirse la economía, pero sí que es el papel del Papa, y lo hace con esta misiva, recordar a esos grandes líderes mundiales la existencia, como él dice, de millones de personas excluidas, millones de jóvenes que no tienen trabajo, millones de personas que están teniendo que abandonar sus hogares, no solamente en muchos países debido a la persecución, sino también en otros países debido a que los desahucios les fuerzan a hacerlo. El Papa está ocupando el papel que tiene que ocupar. Ser la autoridad moral del mundo, es la primera voz moral del mundo. Y es naturalmente el vicario de Cristo. Este Papa que se preocupa por los pobres está haciendo aquello que Cristo hizo. Es el propio Papa, y tiene razón el que afirma que los pobres que están en el corazón del Evangelio, porque los pobres estaban y están en el corazón de Jesús. No entender esto, no entender la gran preocupación del Señor por los que sufren, es no entender ni a Cristo como persona, ni a su mensaje. El Papa, por lo tanto, cuando, como termina la misiva, dice que los pobres tienen que ser un motivo de preocupación preferente a la hora de planear el gobierno de las naciones y a la hora de planear el gobierno del mundo, el Papa no está siendo un comunista. El Papa no dice cómo se tienen que hacer las cosas. Repito, no es una misión de la Iglesia ni del Papa la de decir el sistema económico actual es este o aquel. Sí que advierte, y en esta carta lo hace una vez más, sí que advierte que fueron aquellos excesos ambiciosos de un sistema financiero alocado y descontrolado los que llevaron a la crisis del 2008 que aún no hemos superado. Pero repito, no dice cómo tienen que hacer las cosas, dice los pobres tienen que estar como objetivo preferente, como un punto de preocupación decisivo e importante en el interés de los grandes líderes mundiales. Esto no es ser comunista, esto es ser un Papa católico, esto es ser el vicario del Cristo que se compadeció de los que sufren, del Cristo que nos dijo a todos, también a los grandes y no solamente a los normales, el Cristo que nos dijo a todos: lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Ven, bendito de mi Padre, porque he tenido hambre y me has dado de comer. El Papa está marcándonos un camino que después ahora cada uno de nosotros, que no somos los líderes del G20 ni los líderes del G8 ni seguramente líderes de nada, nosotros tenemos que intentar aplicar en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque de esa aplicación de lo pequeño en su conjunto se podrá llegar a la aplicación de lo grande. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.